Hola a todos, bienvenidos a la Mágica Escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy vamos a hablar del campo de la antena del pitch. Pero antes que nada, no olviden suscribirse a este canal y pónganle clic a la campanita y así no se van a perder ninguno de los videos sobre el Theremin que publico cada semana. Y ahora sí, empecemos. El día de hoy tengo ganas de darles algunos tips para que puedan comprender mejor cómo funciona el campo que se encuentra alrededor de nuestra antena de pitch. En este instrumento que ven aquí, un Moog Etherwave Plus, tengo dos antenas, pero el día de hoy la que nos interesa es esta, la antena del pitch, alrededor de la cual tenemos un campo que nos va a permitir trabajar el espectro de frecuencias que vamos a utilizar y que vamos a interpretar como notas. Este espacio es nuestra área de trabajo y voy a darle algunos tips para que puedan entender cómo funciona. Una cosa que hago bastante, sobre todo cuando trabajo con niños muy pequeños, trato de imaginar este campo como una burbuja que estaría alrededor de esta antena. Entonces, evidentemente, esto es un truco visual que nos va a permitir entender cómo funciona este campo que en realidad es invisible. Imaginemos que hay una burbuja entonces alrededor de esta antena que no va a ser completamente esférica y que también vamos a poder modificar a la hora de afinarlo con la perilla del pitch. Pero lo que es importante saber es que, por un lado, es tridimensional. Significa que vamos a tenerla alrededor, un poquito por encima y un poquito por debajo. Y esto lo vamos a poder notar a la hora de emitir sonidos. Es decir, yo puedo tocar así, puedo tocar así, por aquí también. Puedo tocar más abajo. Por arriba también. Aquí estoy en la zona 0, que es el lugar donde no hay frecuencia y por ende tampoco hay sonido. Entonces, tenemos esta especie de burbuja que tiene una forma más o menos esférica y que podemos definir que comienza allí donde empieza el sonido, justo después de la zona 0, o sea aquí. Y pues terminaría exactamente aquí, en el lugar donde yo toco, entro en contacto con la antena y se produce la frecuencia más alta que va a darme el instrumento. Esto evidentemente está también relacionado con la afinación, que si no saben afinar un Theremin o necesitan un par de tips al respecto, les dejo por aquí un par de enlaces. Ahora bien, a la hora de tocar el Theremin como un instrumento melódico, vamos a elaborar técnicas de digitación que van a exigirnos organizarnos un poco en el espacio. Varias de las técnicas que aprendemos, como por ejemplo la técnica de digitación que nos propone Carolina Eyck, ella nos habla de una cuerda invisible o imaginaria que uniría nuestro cuerpo desde esta parte, los sonidos más graves, hacia la antena misma, y de esta manera vamos a trazar una línea entre este punto y nuestra clavícula al lado derecho, si somos diestros obviamente, y de esta manera tenemos una cuerda como en una guitarra, sería una única cuerda donde estarían colocadas las notas desde las más agudas hacia las más graves. Ojo que este campo es maleable y esto es la parte más importante que tienen que entender. Si tienen un modelo de Theremin distinto como el Moog Theremini o un Etherwave Pro, más o menos va a ser lo mismo, solo que las diferencias inherentes a cada modelo. Pero lo cierto es que este campo es tremendamente sensible y cualquier cosa que ustedes hagan o desarrollen va a tener que ver, por supuesto, con la afinación, pero también va a tener que ver muchísimo con ustedes. Es decir, la afinación es algo personal y la manera en que intervenimos este campo también va a ser absolutamente personal, porque tiene muchísimo que ver con la altura, el tamaño, la densidad del cuerpo, porque el Theremin se toca gracias a la capacitancia electrónica, que tiene que ver con la masa y la distancia de los objetos que van a completar el circuito.
Cada movimiento que hagan, cada decisión que tomen al momento de elegir una postura, ya sea de pie, sentado, si son altos, si son más bajitos, y todos estos aspectos van a tener que ver con cómo se va a comportar el espacio y el campo de la antena del pitch. Una cosa que tienen que entender probablemente es que este campo es algo orgánico, como si estuviera vivo. Entonces cada cosa que ustedes hagan va a tener un efecto sobre esto. A mí me encanta trabajar con imágenes que apelen a la imaginación, así que les voy a dejar otro tip para que puedan entender realmente cómo funciona esto. Imagínense cuando tiramos una piedrecita en el agua quieta y se forman círculos concéntricos. Bueno, aquí es más o menos lo mismo. Los círculos concéntricos empiezan pequeñitos, empiezan en realidad en la misma antena y se van agrandando cada vez más hasta llegar al punto donde se encuentra la zona cero, y esto lo voy a ajustar con la perilla de pitch. Entonces el círculo más ancho, el más grande, va a contener la frecuencia más grave. Este sonido como de moto arrancando me marca realmente el inicio del campo, es el lugar donde el pulso empieza a generarse con una frecuencia muy grave. Y ahí donde ya no hay frecuencia simplemente es porque se acabó el campo. La frecuencia más aguda está en el círculo más pequeñito, o sea, la misma antena, sería un punto. Vale aclarar que esto, al ser tridimensional, nos ofrece distintas posibilidades de tocar nuestro instrumento. Y si bien las técnicas más tradicionales, clásicas, que nos dirigen hacia el lado melódico, tienen que ver con esta famosa cuerda imaginaria, es cierto que es un instrumento que nos puede ofrecer posibilidades de ejecución muy diferentes y muy diversas, ya que podemos tocarlo por este lado, podemos tocarlo por el otro, pero tenemos que conocer el comportamiento del campo para sacarle el mejor de los provechos. Esto es todo por el día de hoy. Espero que este video les haya sido útil para aclararles un poquito la mente en relación a este tema tan complejo, pero que parece sencillo. Así que si les ha gustado el video, por favor denle like. Esto nos ayuda a seguir creciendo, llegar a más personas, y nos vemos muy prontito para un próximo video aquí en la Mágica Escuela de Theremin. Que estén bien. ¡Chao!